En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Ponemos en tus manos todo el trabajo y el esfuerzo del día de hoy y de todo este curso que hemos estado tratando de contemplar tu misterio en la Santísima Trinidad. Con mucha humildad te invocamos para que tú, como Padre Dios, nos sostengas siempre de tu mano y nos ayudes a confiar en esa misericordia que en Cristo nos ha revelado. Ayúdanos a mostrarnos siempre dócil a la acción del Espíritu Santo que has enviado sobre nosotros, para que en esa docilidad también vivamos la misericordia con la cual tú mismo nos has tratado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de iniciar, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto la clase anterior, que hablábamos de esta parte de la misericordia y la justicia, para que pudiésemos checar algún dato y si no, para iniciar lo que es la clase del día de hoy. Bueno, gracias. sí. De mí. Bueno, voy a compartir la pantalla de lo que vamos a tener. Primeramente Dios. Y podamos empezar ya a cambiar. Ok. Ahí está Deje nada más acomodar. Un poco aquí esto. Bueno, el día de hoy vamos a terminar de ver este punto de la misericordia, lo que empezamos a ver la semana pasada. La semana pasada veíamos esta realidad de la misericordia y junto con la misericordia veíamos esta partecita de la justicia. Pero ahora vamos a vincular dos términos que ya también la semana pasada los dejábamos viendo. ¿Cómo entender la misericordia y el amor de Dios que se manifiestan ahí en la Sagrada Escritura? Entonces, ya les decía yo la semana pasada, cómo en el interior de Dios, entonces nosotros tenemos lo que es en su interior, en el adintra de Dios, como parte de su esencia, esa misericordia, ese amor, perdón. Y este amor sale, podemos decirlo así, les comentaba yo, ad extra, y esa manifestación es lo que nosotros pues llamamos propiamente la misericordia. Y de ahí todos los demás atributos que se vayan a relacionar, entonces van a tener su emparentarse con la misericordia. Entonces, si hablamos de la justicia de Dios, hablamos de una justicia misericordiosa. Si hablamos de una bondad de Dios, hablamos de una bondad de Dios que es misericordiosa. Si hablamos de la omnipotencia divina, una omnipotencia, pero siempre en esa misericordia. Entonces, desde ahí es donde tenemos que partir. Ahora, hablando nosotros de Dios, entonces decimos que Dios nos está pidiendo a nosotros que también seamos justos. Esa es una invitación que Dios nos hace. Dios, el justo, nos invita a que lo imitemos. Y entonces, cada uno de nosotros, pues tiene que implicarse en esta vida. Si Dios me invita a ser justo, pues yo también trataré de ser justo, trataré de vivir esa justicia. ¿Cómo entender entonces esa justicia en Dios? Y es acá donde parte este concepto de la santidad. El ser santo implica ser justo, y Dios es el justo con mayúscula, Dios es el santo. Y esta santidad conlleva para nosotros una especie de separación. Las cosas santas, voy a empezar con eso. Nosotros hablamos de cosas santas. Entonces, pongo un ejemplo.
Una cosa santa que usamos en la Eucaristía, en la Santa Misa, el cáliz. ¿Sí? El cáliz lo llamamos de esa forma, pero pues podemos decir, al final y al cabo es una copa. Y entonces a lo mejor alguien pudiese decir, bueno, vamos a usar una copa para la misa, así que algunas personas que no sepan cómo se llama el objeto. Entonces voy a usar esa copa, pero esa copa no puede ser cualquier copa, porque es una copa que está dedicada para Dios. Entonces yo la separo de las demás copas. No es que yo como sacerdote entonces vaya a celebrar la misa y diga, ah, no tengo cáliz, pero ahorita voy, tráete una copa de las que hay arriba en la vitrina de la casa para que la usemos como cáliz. Pues claro que no. Nosotros reservamos, en este caso, las cosas para la Eucaristía. Las separamos. No pueden estar con lo otro porque pues, sería un uso pues, profano al que le estamos dando estas cosas. Entonces, esa sería una copa, pero que va a estar separada de las demás. Es algo especial, ¿sí? Que yo voy a usar solamente para Dios. Cuando en el sentido inverso, alguien tomara un cáliz y en ese cáliz pues se pusiera a beber, no sé, sirve tequila, pues ¿dónde? Ah, pues en este, mira, aquí está copa, lléname la tequila. Ahí estamos hablando nosotros de que está haciendo una profanación, porque algo que estaba dedicado para Dios se está dedicando a otra cosa para la cual no ha sido entonces pues elaborada esta pieza. Estas realidades santas, por ejemplo el cáliz, pues conllevan por eso una oración para bendecir ese cáliz, para indicar que esto está separado de lo demás, que esto es exclusivo para Dios. Esto mismo comprendámoslo ahora con el sujeto, con las personas. Entonces, nosotros hablamos del ser humano, y si queremos hablar de un ser humano que sea santo, ¿sí? Esta santidad en el ser humano tiene que ir de la mano de lo que es una separación. Entonces, tengo que separar al ser humano de aquello que no sea adecuado para él. Ser santo implica esa separación. El separarnos a lo mejor pudiese escucharse de primer momento como si fuera algo malo, como si fuera yo egoísta, como que ya no me junto con aquellos, ¿no? Pero la verdad es que conlleva otra realidad. La santidad es separarme no tanto de las personas, implica que yo me separe de las cosas que son malas, es decir, que cambie yo mis conductas. Una persona que es santa, entonces va a buscar hacer las cosas de Dios. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, entonces esa parte de la escritura nos recuerda esta realidad. Y así entonces doy un paso más. Si quiero hablar entonces de que este ser humano, sí, quiero invitarlo a que viva su santidad, entonces esta santidad implica una separación. Pero esta separación es acerca de acciones malas, separarme de lo malo. Y para separarme de lo malo, puedo decir yo, pues va a implicar siempre una tarea de conversión. Debo convertirme, entonces dejo lo malo para irme hacia lo bueno. Y es ahí donde estaría precisamente esa acción de convertirme, el cambio que estoy haciendo. Y es por eso que entonces la santidad implica esa separación de las cosas malas, de las palabras malas, de las acciones malas, para hacer lo bueno. En ese sentido se entiende esa separación. Esto lleva pues toda una tarea. El ser humano entonces va a tener toda una tarea. Y esa tarea pues es esa conversión de la que estamos acá nosotros hablando. ¿Cómo actúa el ser humano? Pues muchas veces el ser humano se equivocan, tiene muchos equívocos, tiene muchos errores. Y entonces estos equívocos, estos errores, en la fe nosotros vamos a llamarle, son los pecados. Y yo tengo que salir de esos pecados
para irme hacia lo bueno. Tengo que salir de ellos, tengo que hacer mi conversión para que entonces pues pueda llegar a las cosas buenas, a las cosas de Dios, pueda ser santo como Dios. En este sentido, doy un paso más. Entonces, este ser humano que está invitado a vivir su santidad, pues también, dado que lleva esta santidad, una tarea de conversión, el convertirme hacia Dios. Entonces, el hecho de que yo me tenga que convertir hacia Dios va a requerir de mí una relación especial con Dios, una relación donde tenga que ocupar un lugar primordial, nuestro tema de hoy, la misericordia. Dios me va a tratar con misericordia para ayudarme precisamente en esa tarea donde yo me tengo que ir convirtiendo, tengo que ir dejando lo que es malo, porque no es algo que sea correcto para mí. Por eso, al analizar esta parte de la justicia, como lo veníamos manifestando, entonces decíamos, el ser justo implica que sea yo santo, y esta santidad, esta justicia, lleva esa tarea de mi conversión, y esta conversión, para que sea posible, pues tiene que tejerse en una relación de misericordia que yo como ser humano, pues establezco con Dios, donde puedo obtener por el perdón que Dios me concede, el perdón de mis faltas, el perdón de mis pecados, para que entonces auténticamente pueda yo vivir con el Señor. Así entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, nos enseña la Sagrada Escritura, especialmente es lo que estamos ahí viendo en el Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero vivir en esa santidad, en esa justicia, tengo que invocar a Dios. Y esa invocación de Dios exige de parte mía un acto de fe, un acto de confianza, donde yo pueda pedirle a Dios que me ayude. ¿Que me ayude a qué? Pues que me ayude a cumplir lo que Él me pide. Y en los términos que estamos nosotros usando, que me ayude a cumplir la alianza. Dios ha hecho una alianza con nosotros, espero una respuesta de parte mía, y por eso, entonces, yo salgo de mí para decirle a Dios, Señor, bueno, yo quiero ser santo, y en esa santidad necesito de tu ayuda para que pueda cumplir la alianza. Esta alianza, recordemos, pues queda especialmente expresa en lo que son los mandamientos. Hago una alianza contigo y por eso no vas a tener otros dioses delante de mí. Hago una alianza contigo, por eso me vas a santificar. Hago una alianza contigo donde quiero que seas santo, que seas justo, y por eso te pido que honres a tu padre, a tu madre, por eso te pido que no mates, por eso te pido que no mientas. Entonces, cada esfuerzo que hacemos para cumplir el mandamiento de Dios es para cumplir esa alianza en orden a nuestra santificación, es decir, a nuestra separación de aquello que no es bueno, de aquello que traicionaría, pues esa alianza que nosotros tenemos con Dios. Ahora, en esta relación, entonces está Dios que sale al encuentro del hombre y que está esperando esa misericordia. Aquí nos debe de quedar bien claro que el ser de Dios, entonces es ese amor. Y ese amor se manifiesta, decíamos, en esa misericordia, que es la relación que queremos establecer con Él. Pero subrayo esto, ¿no? Su ser de Dios, su ser de Dios. En una de esas, a lo mejor este ser humano hizo algunos pecados, se portó mal. Y puede el ser humano experimentar así como que, híjola, ya le quedé mal a Dios, ya le fallé a Dios. Bueno, aunque haya quedado mal con Dios, aunque haya fallado a Dios, dado que el ser de Dios se manifiesta en este amor, en esta misericordia, entonces Dios no me va a abandonar. Dios no me va a dejar porque no puede traicionarse a sí mismo en su naturaleza. El ser de Dios lo hace misericordioso, compasivo, lo hace fiel, lo hace magnánimo. Entonces, por eso
yo puedo invocar al Señor en esa relación de confianza. Yo confío, yo creo, sí, creo en el Señor. ¿Por qué creo en el Señor? Porque sé que no me va a dejar, porque sé que Él en su ser lo va a conservar. Y esta relación de amor con Dios, pues entonces va a buscar mi conversión. Tenemos como en la misma Sagrada Escritura, pues se nos va expresando, se nos va manifestando Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, ¿no? Dios no quiere la muerte del pecador. Dios lo que quiere es que el pecador se convierta y viva. Y esto es lo que nosotros no debemos olvidar, sino que se convierte y viva. Eso es lo que Dios está buscando. Esto en el Antiguo Testamento está expresado, por supuesto, en el texto de Ezequiel y queda bien claro, pues ya con Cristo. Así entonces, la misericordia divina, esa misericordia de Dios que expresa ese amor, es para nosotros como una especie de garantía, que entonces va a buscar dar una ayuda al hombre, ¿no? Ayuda al hombre para que este hombre, este ser humano, pueda vivir esa santidad, pueda vivir esa separación de lo malo. Y como en este caminar el ser humano necesita ayuda, pues esta ayuda nos va a venir de Dios. Especialmente en la Sagrada Escritura, vamos a ver que la misericordia divina se manifiesta especialmente hacia los pobres, ¿sí? Se manifiesta hacia la gente pobre, hacia los débiles, hacia los que sufren. Entonces Dios expresa esa misericordia hacia este grupo de personas, a los pobres, a los débiles, a los sufrientes. Y aquí cabemos todos. No solamente nos referimos a una pobreza material, nos referimos a la pobreza humana, a nuestra poca calidad humana que a veces tenemos. A la hora de tratar de vivir, pues nos desviamos, nos hacemos ojos ciegos, oídos sordos a la presencia de Dios y entonces actuamos pues de una manera muy penosa, muy triste. Somos débiles, no solamente la debilidad entendámosla en el sentido físico tampoco, una debilidad también espiritual. ¿Cuántas veces vamos cayendo en el pecado? El sufrimiento que a veces se genera en el corazón de la persona porque he perdido el amor de Dios, porque me he alejado. Y entonces es ahí donde Dios expresa esa misericordia. Esta partecita es lo que estamos llamados nosotros a vivir primero. Dios sale a nuestro encuentro para ayudarnos a ser santos, separarnos de lo malo. Y sabe pues que somos débiles, que tenemos caídas, que nos duele el haberlo traicionado, traicionar su alianza, que realmente tenemos pocas obras ahí ante Él. Esta vivencia entonces de este Dios que es misericordia se debe pues replicar, ¿sí? El hombre está llamado también a ser misericordia. Recordemos esa invitación que hace Jesús cuando le llevan a un fulano que le debe mucho dinero, ¿no? Y se lo perdona, dice la parábola. Y después este fulano, pues resulta que salió y se encuentra uno que le debía mucho más poco y no tuvo misericordia, es decir, no vivió lo que con él habían vivido. Si este hombre está llamado entonces a vivir esta alianza con Dios, una alianza donde tiene especialmente resonancia la santidad a través de la justicia, entonces sabemos nosotros que tenemos esa necesidad de ayuda, ¿no? Para convertirnos, para vivir esa conversión, para separarnos de lo malo, lo que estamos diciendo, pero sobre todo, este ser humano
entonces debe de vivir esa misericordia. Y eso es entonces lo que nosotros llamamos en nuestra vida cotidiana las famosas obras de misericordia. Esas obras de misericordia que pueden ser espirituales o que pueden ser corporales y que son fundamentales. Cuando el ser humano se encuentra en el momento de su juicio final, recordemos estas palabras que escuchamos en el Evangelio de Mateo, su capítulo 25, a partir por ahí del versículo 11, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a estar delante de Dios y ese juicio delante de Dios, entonces tiene un contenido y ese contenido es la misericordia. Dice el texto, recordemos un poco las palabras de ese texto, cuando se nos dice: estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estaba en la cárcel, me fuiste a ver, estaba desnudo y me vestiste, era forastero y me recibiste, me acogiste. Y dice que aquellos justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo lo hicimos contigo? Y el Señor les dirá: cuando lo hicieron con aquellos más pequeños, conmigo lo hicieron. No cabe en nosotros el tener preguntas o dudas de, ay, ¿cómo va a ser al final nuestra vida? ¿Cómo va a ser el momento del juicio? No, porque ya nos dijeron, ya Cristo nos platicó cómo va a ser. Si esto se tratara de un examen, digamos, ya tenemos ahí el acordeón, ya sabemos qué preguntas vienen. Entonces tenemos que replicar esa misericordia en nosotros. Y esto entonces, de parte de Dios, entonces, si Dios muestra su misericordia, esta misericordia de Dios nos deja ver su interior, nos deja ver su intimidad. Y en el fondo, ¿por qué Dios es misericordioso? Pues porque Dios es amor. Y ese amor se manifiesta especialmente hacia su pueblo. Tiene esa relación, tiene esa alianza con todo su pueblo, con toda la humanidad. Y así entonces nos damos cuenta de que el salir de Dios, pues busca esa salvación. Esa salvación que es alejarnos de lo malo y que es entonces como sinónimo de santidad, que es como sinónimo de justicia, que es separarnos de aquello que es malo y que nos aleja de Dios. Hay unos términos muy hermosos en el Antiguo Testamento para hablar de todo esto. Y los términos que se usan para hablar de esta alianza es entonces en términos esponsales. Especialmente, yo les sugiero mucho este texto del profeta Oseas. Oseas muestra precisamente en términos del esposo y la esposa esa realidad. Siempre vale la pena leer los capítulos 2 y 3 de Oseas. Cuando Dios a través del profeta le hace comprender a su pueblo de qué se trata esto, Oseas está casado con una mujer que le pone el cuerno. Y no solo eso, es una prostituta. Y Dios invita a Oseas para que busque a aquella mujer. Y dice: llévala al desierto y allá en el desierto le hablarás a su corazón. Y ahí en el desierto te va a escuchar y todos los términos que usa, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de esa misericordia divina que quiere que su pueblo se salve, pidiendo pues que su pueblo se separe de aquello que es malo, que sea santo, que sea justo. Entonces son términos en los cuales pues también se va a expresar esa misericordia divina. Esta misericordia de Dios, de la cual también vamos a encontrarnos en otros momentos, conoce en el texto una expresión a partir de la paternidad y la filiación. Entonces, también así se expresa la misericordia, una relación paterno-filial. ¿Sí? Se habla de Dios como ese padre que es, y se habla del pueblo de Dios como el hijo de Dios. Israel es el primogénito de Dios. Y en esta relación paterno-filial es donde aparece especialmente enfatizado esa ternura, el gesed, esa ternura
que nos refiere a ese lado femenino de Dios, esa ternura maternal. Y es también así como Dios sale al encuentro de su pueblo. Ese texto de Isaías, que es también muy conocido, ¿no? ¿Acaso puede una mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Y dice Isaías, ¿no? Pues aunque ella se olvidare, yo nunca te olvidaría. Es lo que nos dice Dios. Yo nunca te olvidaría, jamás, aunque tu madre se olvide de ti, yo de ti jamás, jamás me olvidaría. Y nos va mostrando entonces cómo se va tejiendo esa relación misericordiosa con Dios. Esto entonces es un poco de la forma, de la manera en la cual nosotros pues vamos comprendiendo esta realidad. Voy a tratar de poner como síntesis, ¿no? Tenemos un Dios que es amor en su interior y ese amor se manifiesta en su misericordia. ¿Por qué Dios manifiesta su misericordia? Porque Dios espera del hombre una respuesta y esa respuesta la entendemos como que el hombre está llamado a ser justo, lo cual es llamado a ser santo. Esto implica, decíamos, separarse, ¿no? Separarse no de los demás, sino separarse de lo malo. Y al separarse de lo malo, pues viene esa tarea de que los hombres necesitamos ayuda para la conversión. Esa conversión es donde Dios entra, digamos, como al quite para estar ahí con nosotros. Y dado que Dios es bueno con nosotros, Dios es misericordioso con nosotros, entonces Dios también invita a este hombre a que este hombre también sea misericordioso con nosotros, sea misericordioso con el prójimo. Es la forma como se va tejiendo. Y es acá donde pues se nos va dando esta realidad. Hablando de cómo en el Nuevo Testamento se va a manifestar esta misericordia, pues la expresión fundamental de esta misericordia es en el Señor Jesús, es en Cristo. Cristo, podemos decir, es la expresión suprema de la misericordia del Padre Dios. Y esto pues implica toda una novedad. Cuando Cristo se presenta como el Hijo de Dios, en esa filiación divina, entonces nos damos cuenta de cómo precisamente la presencia de Cristo entre nosotros es misericordia divina. Cristo es, por eso decimos, el Señor de la misericordia. Y más aún, Él es la misericordia, porque Él es el amor. Esta partecita para nosotros, pues es fundamental. Ese Dios que es trascendente en su Hijo, en el Hijo, sí, se hace cercano. Se acerca a nosotros, los seres humanos, para ayudarnos, para invitarnos y ayudarnos a esa conversión. Y entonces nos damos cuenta, ¿no? Cómo la presencia del Hijo se inserta en el mismo mandato, ¿no? No quiere que nadie se pierda, ¿sí? Él quiere que todos se salven. Esa es la voluntad salvífica del Padre Dios, que todos se salven. Y en esa salvación, pues entonces nos damos cuenta cómo Dios nos va presentando su mismo ser. El ser, amor, se manifiesta en el quehacer, misericordia. Y ya para terminar este elemento, en general en la Sagrada Escritura, entonces hablamos de este Dios amor que se manifiesta en esa misericordia con los rasgos que ya hemos visto para que seamos santos, para que seamos justos. Y ya nada más tener esa aclaración. Muchas veces en la Escritura vamos a encontrarlos con los famosos antropomorfismos. Vamos a hablar de Dios con un lenguaje humano, pues para comprender un poco la forma de actuar de Dios, para comprender el ser de Dios, pero al final y al cabo es ahí donde
pues nos acercamos precisamente, nos acercamos a Dios. Esto es un poco entonces esto de la misericordia. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok, ya estamos acá. Y es parte entonces ya como del cierre, ¿no? El hecho de que veíamos hace 8 días esta realidad, empezamos a ver la misericordia de Dios, su justicia, cómo entender para que se vaya de la mano, y cómo esta misericordia es expresión de ese amor que nos invita también a que nosotros nos separemos, a que seamos santos. Y podemos decir, así como Dios es amor, pues busca que también nosotros seamos amor. Un poco esto en torno a la misericordia, la justicia, la santidad. Yo no sé si hubiese acá alguna pregunta, alguna duda de esto. Padre, normalmente en el Antiguo Testamento los denominaban como hombres justos, ¿no? Y ya posteriormente fue que se utilizó la palabra santos, ¿no? No, también Re- en el re- Antiguo Testamento también encontramos el ser santo. Sí, ajá, sí, se combina. Pero sí, sí esa parte de comprender, ¿no? El ser justo, el ser santo, no es separarme de los otros, es separarme de lo malo, de las cosas malas, ¿no? Ese fue el problema, digamos, de los fariseos. En ese celo de amor a Dios, entonces ellos fueron perdiendo el piso, porque yo ya me puse por encima del otro. Yo soy santo, tú no. Entonces no te juntes conmigo, hazte para allá. Esa separación es la que tenemos que saber comprender. Yo entiendo muchas veces como mamás cuando luego le dicen a sus hijos, no quiero que te juntes con el Juanito porque ese Juanito es un desgorre en su casa, no hace nada, ese te va a echar a perder y pum, 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 aléjate de él, ¿no? Y puede ser muy cierto, y hasta lo decimos, es que si esa fruta prohibida, echada a perder, la meto en mi cajita de buenas frutas, se me van a echar a perder todas. Imaginémonos que Cristo hubiera actuado de esa forma, de esa manera, ¿no? Que Cristo hubiera dicho, el Padre Dios hubiera dicho, no, no, yo a mi hijo no voy a dejar que se junte con esa humanidad porque se me va a echar a perder mi hijo, ¿no? Híjola, nos hubiéramos quedado perdidos totalmente. Es acá más bien donde nosotros tenemos que agarrar y comprender esta realidad fundamental. La santidad implica el que me aleje yo de las cosas malas, pero no me alejo de los malos. Trato de ayudar a que se salven y esta es mi tarea. Eso es ser santo, eso es ser justo. Y está presente desde el Antiguo Testamento y a veces pues se malentiende. Y pasó en el Antiguo y pasó en el Nuevo y pasó en la iglesia o pasa en la iglesia, cuando a veces pues nos sentimos unos más que otros porque tú eres más pecador, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ese conflicto luego. ajá. Estaba leyendo, bueno, estoy leyendo un libro que se llama Más que un rabino, de un escritor, pues, de otra iglesia, creo que es bautista. Y en uno de los apartados, independientemente de la supuesta religión en la que se maneja muchas cuestiones históricas. Y en una de ellas comenta que precisamente en donde dice que Jesús se conduele, dice que la traducción del griego es un poquito más compleja, porque no es nada más condolerse del otro, sino que a él le dolía hasta las entrañas el sufrimiento de los demás, y eso era lo que a él lo orillaba a ayudar a las personas que sufrían. Y ahorita que dijo usted que se manifiesta pues en los pobres, en los débiles y en todos ellos, recordé ese detalle. Y yo creo que es parte como del chip que tenemos. A mí siempre se me hizo muy sintomático cuando hay alguna desgracia, no sé, el terremoto, el último que hubo en el 17, creo que fue 17, 18, no me acuerdo, como los primeros otra vez que salen ante el dolor ajeno fueron los jóvenes, ¿no?
O sea, ellos son los que empezaron a organizarse y esto y lo otro, y vamos. O sea, el ser humano, cuando contempla el dolor ajeno, se conmueve, o sea, no, nos pega. Y a veces incluso de nuestros enemigos, ¿no? Decimos, es que eso no se lo son de mis enemigos, esa parte como que va incluida. No digo que siempre la libremos, porque al final y al cabo a veces hasta provocamos el dolor ajeno o nos burlamos del dolor ajeno, pero en el fondo del ser humano está como esta verdad. Y es algo que tenemos que desarrollar. Y seguramente en Cristo, por supuesto, en su perfección, esto lo conmovía hasta las entrañas, como lo menciona este autor que dice, y eso hacía, ¿no? Que saliera. Si quisiéramos ponernos a imaginar un poco en la eternidad, Cristo con el Padre Dios, Cristo y el Padre Dios como viendo de arriba para abajo la humanidad, mira cómo están estos, no sé, hay que echarles una mano, sale, pues yo voy, ahí te echo la mano, y cuánto, a lo mejor, bueno, pues muy gráficamente esto nos ayudaría a comprender esa parte. Ujú. Muy bien, Lolita. No sé si hubiese alguna pregunta de Gracias, alguien padre. más. Lalo. Padre, buenas tardes. Hoy nos explicó, bueno, ya me quedó muy claro el amor y misericordia, que al final son sinónimos, ¿no? Es nada más en la manifestación es como interno y externo, podría yo decirlo. Pero me queda la duda, ¿y cuál es la relación con caridad? Porque a veces incluso se toman como sinónimos y a mí siempre bueno, ahorita dije, aprovecho para poder aclarar de caridad. ¿Dónde cabe? Ahí más bien estamos teniendo un problema lingüístico por nuestras limitaciones. En la expresión nuestra en el español, la palabra amor tiene tres posibles significados. Puedo hablar del amor erótico. Voy a hacer el amor con mi pareja. Puedo hablar de un amor donde hago referencia a la amistad, un amor que está ya más puro que el erótico, pero está en término intermedio. Y puedo hablar de un amor más puro, y es acá donde ya me elevo, yo no sé, en el amor a Dios, en el amor a un hijo, en el amor ya en otro nivel, ¿no? En el griego se tienen tres palabras para hablar precisamente del amor. En el español no, es solamente una, amor. Entonces no es lo mismo que yo le diga a mi mamá te amo, que le dijera a mi mamá vente, vamos a hacer el amor. Entonces, pues, ¿qué pasó? O sea, nosotros por el contexto entendemos las palabras, pero pues sería más conveniente ser más precisos, ¿no? Y es ahí donde surge la caridad. Caridad sí es sinónimo de amor, pero en su término más elevado. Entonces se puede usar indistintamente, pero teniendo conciencia en el contexto nuestro que nos estamos refiriendo a ese amor más grande. Les sugiero mucho ahí la lectura en los primeros números, no recuerdo ahorita si es el número 8, por ahí más o menos, de la encíclica del Papa Benedicto, Deus Caritas, Dios es amor. Ahí nos da una iluminación, pero hermosísima, acerca de esto. Muy padre, porque incluso él habla de lo importante que es el amor de Eros. Nosotros ya en el contexto, lo erótico de inmediato nos suena así como a pornográfico, nos suena como a cosas sucias y no, hasta para allá, ¿no? Pero no, porque al final es expresión de un amor. Y ese amor erótico, entendiendo muy bien lo que significa la palabra eros, es toda esa fuerza, como esa energía que tiene el ser humano, que tiene que buscar cómo se canaliza, ¿no? Entonces es muy interesante cómo el Papa Benedicto en esa encíclica, al inicio, cuando empieza a hablar del amor, hace ese tejimaneje de los 3 grados de ese amor, como para llevarnos a llegar a ese amor de caridad, o ese amor que es caridad, que es el amor supremo. Ok, gracias, padre. Muy bien, Lalo. Ahorita que ir por Yo el no tengo, contraejemplo, ¿no? El contraejemplo es de lo que puso, ¿no? Le vamos a decir ahora a la mamá, ¿no? Vamos a hacer la caridad. O a la esposa, vamos, no a la esposa, ¿no? Vamos a hacer la caridad, pues pues no, no cabe. Y la palabra caridad en el español también ha tenido una especie de devaluación, porque entendemos caridad, o sea, le voy a hacer una caridad, le voy a dar la caridad, o sea, lo que me sobra, ¿no? Ya, ser caritativo
Entonces también es todo un desafío en el lenguaje purificar estos conceptos. El hacer una auténtica obra de caridad, entendiéndola en ese nivel supremo de amor, híjola, es grandísimo. Claro. Gracias, padre. Me quedó muy Sí, claro. muy Gracias. bien. Vamos con Titi y luego vamos con Cristi. Me queda bien claro a mi corto entendimiento lo que acaba de decir, pero sí me gustaría que me ampliara porque a veces le entiendo cuando me aclara. Por ejemplo, cuando llega uno a ser como un fariseo, a ver si me explico, padre. Yo, ¿en qué término puedo ver que la conducta de alguien más, refiriéndome a los 10 mandamientos, vea que es malo? Y que no me aleje de la persona, sino poder ser misericordioso, ayudarlo, respetarlo, pero ¿en qué grado yo no quiero ser un fariseo necio que crea que sepa todo? Y normalmente cuando uno se empieza, en mi caso, yo pues hablo mucho de lo que estoy aprendiendo y me emociona y pues es la parte que yo estoy aprendiendo, es la parte más bonita a mis 64 años que he tenido de vida, hablar de Dios, pero yo no quiero llegar a ser como un fariseo, de ese hipócrita o aparente que sé mucho y siempre en lugar de ayudar, confundir y más que confundir, pues juzgar. En- Me queda claro que hay 10 se me fue, Mandamientos. sí, pero ¿cómo puedo tener por ejemplo, habrá una persona, por decir usted dice del amor, que usa la falda muy corta, pero realmente es un ser humano bueno, tiene una esencia buena, y a mí ya se me hace indigno que use una falda tan corta y como que no se me hace justo pero sus acciones son dignas de una persona buena, de una persona generosa. Y hay una persona que siempre habla y que muy modosita y muy todos, pero se siente, yo vibro, o no sé si será mi sentir, pero cuando hay esa doble sentido de maldad o superioridad, y yo ahí es donde mi pregunta es, ¿hasta qué punto yo puedo jalarme la oreja para decir, no, no, ya estás haciendo mal, ya estás siendo un fariseo? No sé si me expliqué, padre. Creo yo que lo simple sería no juzgar. Así de sencillo. Yo no puedo juzgar, no soy quien para juzgar a una mujer por la forma en cómo se viste. Al final y al cabo, si en mi pecado de lujuria yo estoy viendo mal a esa mujer, bueno, es mi pecado, pero también en medio de ello, o sea, yo puedo encontrarme con una mujer desnuda en la calle y no porque la mujer vaya desnuda significa que es menos mujer o que le puedo faltar al respeto porque me anda provocando, por eso anda encuerada, no. Y bueno, puede haber mujeres, decimos, que vistan muy provocativamente. Está bien, o sea, es su forma de vestir y tendrá ahí. Pero al final yo tengo que hacer también mi ejercicio de virtud. Yo también tengo que ser casto en mi mirada. Y puedo entonces poner lo que me toca a mí. Yo no sé por qué se vista así, por qué actúe de esa manera. Y yo aquí le sugeriría tres cosas, ¿no? Ante este tipo de situaciones, para evitar el juzgar, evitar el condenar. Lo primero es comprender. No justifico que vaya, si no se vio una fulana ahí muy despampanante, como decimos a misa y toda encuerada, ya se vería yo creo que menos, ¿va? Pero bueno, no justifico. Trato de comprender su forma de actuar, sus palabras. Lo segundo, pues, es hacer oración. Hacer oración por esa persona ante este acto que está mal o esta forma que puedo decir, pues a lo mejor no es adecuada. Al final y al cabo, pues mi oración. Y si las condiciones lo permiten, la escritura pues nos invita a la corrección fraterna. Entonces, pues derecha la flecha, ¿no? Oye, mija, la próxima vez que venga usted a misa, pues mire esta parte o ya trato, ¿no? Lo más sencillo es que entonces yo saliendo de misa vaya y le diga al sacristán, oye, ¿viste esa vieja cómo sí, pues estaba re buena y me empieza a lujuriar? O me vaya yo con la señora de que pasó a leer, ay, esa vieja, ¿cómo es posible que venga hacia la iglesia? Sí, sí. Entonces, no estoy viviendo yo esa caridad, no estoy viviendo yo ese amor.
La vivencia del amor me implicaría tratar de comprender y reitero, no justifico. Lo segundo, en mi oración por esa persona. Y tercero, pues la caridad en la corrección fraterna que nos invita ahí Pablo. Y viceversa para la persona que aparenta o que se cree o que va por el camino de la santidad y que a veces hasta siento un grado de perversidad, de superioridad, también debe de ser el mismo, comprender, no justificar, pero comprender, y ahí cómo puedo confrontación o cómo debo actuar, porque la que va con la minifalda es bien fácil, es visual, pero la que va con la falda larga y que tiene una actitud, o incluso se puede, el engaño ahí como, pero que sí percibe, padre, porque sí se percibe cuando, Ahí es lo que me es, preocupa, que ahí viene un yo pueda, problema. Ahí viene un problema porque estamos hablando de lo que cada quien percibe. Si yo percibo que esta persona, es que esa vieja, mira cómo va a vestir su falda la y se siente la no sé qué, esa es mi percepción. Y yo puedo estar no, pero haciendo, yo puedo hacer un juicio injusto, porque esa persona no me ha presumido ni se ha puesto por encima. Esa es una cuestión que debemos estar atentos. Algunas personas, quizás a lo mejor con muchos de ustedes que puedan participar en la iglesia o que están aprendiendo, a lo mejor alguien les dijera, sí, ya como vas a aprender, ya te sientes la muy. Ay, como ya eres ahí la catequista, ya eres la no sé qué uno. Pero esa es una percepción que la otra persona tiene. O sea, yo no estoy haciendo nada para generar eso. Entonces, lo primero sería como descartarlo, ¿no? ¿Realmente esta persona se siente o soy yo el acomplejado, ¿no? Que no, yo creo que soy la que no complejada. se mete. Esa es una. La otra es cuando sí se sienten, o sea, y lo muestran con sus palabras, con sus acciones, así como que nosotros somos el grupo de las amiguitas de los pañalitos del niño Jesús y solo nosotros vamos a lavar los pañales del niño Jesús, nadie más es digna de tocar los pañales. Ahí sí, ya con sus acciones, ya nos dimos cuenta, se pusieron por encima de, y ahí sí aplica esto, ¿no? Bueno, comprendo por qué esa persona a lo mejor quiere acaparar esta labor, hago oración por ella y en caridad le corrijo. O sea, ahí sin problema. Pero sí tener cuidado para no expresarlo de alguna otra manera, ¿no? Que se sienta, es que digo, esa vieja se siente cuando la verdad ni ha hecho nada, ni ha dicho nada, y soy yo el que más bien está sintiéndose pues en mis complejos, pues porque ya como esa ayuda, como eso va a la iglesia, como eso está estudiando, eso me lastima y es un recordatorio de que yo no lo hago y por eso me enoja, ¿no? Yo ahí tengo que ser muy honesto conmigo. Gracias, padre. Muy bien. Y mucha ayuda para ser honesta y no ser la farisea negativa. Y recordar de San Agustín, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras. Ya lo demás, ya no sería de ¿Qué más, Dios. padre? Ya lo demás no es de Dios. Bueno, vamos con Cristi. Padre, ¿se escucha? Sí. Ah, ok, luego falla mi Lo que pasa es que mi duda es de la clase de hace 15 días que vi grabada, entonces no sé si no venga el caso, pero nada más sobre una reflexión. Alguien preguntaba de si la libertad o la determinación, ¿no? De que si Dios sabe mi futuro, entonces es que no hay libertad. Mi reflexión fue en el sentido de que Dios sabe mi futuro, pero yo no. Entonces, si yo no lo sé, pues entonces sí soy libre, no estoy determinada. ¿Estoy correcta en eso? Porque es una duda que surge pues con bastante frecuencia en las clases y no sé si es correcta esa respuesta. Sí, por supuesto. O sea, una cosa es que Dios me determine algo y otra cosa es que Él conozca en su omnipresencia lo que va a suceder. Él ya conoce cuáles son mis decisiones, pero no está decidiendo por mí. O sea, yo voy decidiendo, Dios ya vio toda la película, yo todavía no, pero no significa que Él decida por mí. Ok, y otra duda sobre lo eterno o lo infinito que preguntaba Leti de Córdoba.
Sí, clase del 2 de junio. Lo eterno es infinito, pero lo infinito no necesariamente es eterno. ¿Estoy bien? No, al revés. Sí, dentro de lo eterno cabe todo y ahí cabe lo infinito. Pero Lo eterno es infinito. O sea, Dios es eterno porque existió desde siempre y es infinito porque no tiene fin. Pero hay cosas que son infinitas, pero no son eternas. ajá, no son eternas porque sí tuvieron un principio. Exacto. Ujú, Entonces, en ese sentido, puede haber algo infinito, pero que no es eterno. ¿Sí estoy bien? ujú. Porque en el momento en que decimos que tuvo principio, pues ya no fue eterno. Ok. Y la pregunta es, ¿las almas gozan de eternidad o de infinitud? Gozan de la eternidad de Dios. ¿Pero tuvieron un principio o Claro. son eternas? Entonces No, son infinitas. ajá. O sea, aquí nosotros podemos agarrar esto desde dos puntos. Somos eternos los seres humanos, dado que en el pensamiento divino existimos con Él desde siempre. Sí. Pues ahí participamos de esa eternidad, pero no por mí mismo, sino en la eternidad divina que me tenía ya en su pensamiento. Okay. Yo tengo los planes de irme de vacaciones a un crucero a no sé dónde. Pues ya lo tengo acá en mente, pero de aquí a que lo haga, o sea, todavía no es real. Cuando ya me vaya yo de viaje, entonces ya ahí ya empieza ese viaje, ¿no? Si yo fuera Dios, digamos, es eterno en razón de mi pensamiento, pero la cosa en sí misma nunca fue eterna porque es hasta que se empiece a realizar. Nosotros por nosotros mismos somos infinitos porque tuvimos un principio. Okay. En la mente divina somos eternos. Cuando uno participa de la naturaleza divina, entonces por eso al hacernos uno con Dios, que tú y yo, que somos uno, que los demás sean uno, como tú y yo somos uno, al hacernos uno con Dios, vamos a entrar a participar de esa eternidad, pero no por nosotros, sino por Dios. Ok, gracias, Padre. Muy bien. Bueno, no sé si hubiese alguna otra pregunta o duda. Sí, padre, de eso del infinito y finito, porque dentro de lo eterno cabe lo infinito, no tiene fin, pero usted vuelve a decir que el infinito inició de un finito, de un inicio. Ahí sí no le agarro. Lo infinito es porque tiene principio, pero no tiene fin. Esa es la diferencia. Ahí nada más no perdernos de ello. Lo eterno no tiene principio y no tiene fin. Y lo infinito sí tiene principio. Entonces sí es correcto porque decía igual que el vocabulario ahorita de la misericordia y caridad. eh, yo siempre decía el amor infinito, ahora yo ya lo cambié totalmente consciente de que el amor eterno. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Ah, Técnicamente es la mejor expresión. Ujú. gracias, padre. Ok. Bueno, Bueno, padre. pregunto, ¿sí? Bueno, Dígame. no. Termine, padre. Al final quiero hablar tantito, ¿sí? Vamos Ok. para cerrar. Gracias, padre. Eh, pregunto, ya les devolví las evaluaciones, se las mandé por los correos y algunos me decían que han tenido problemas para ver las anotaciones. Entonces, voy a compartir voy a abrir la evaluación de alguien, ahorita aquí al azar, para que les muestre yo pues cómo se encuentran y cómo es que podemos ver ahí los comentarios. Ujú. Ya la tengo abierta, déjenme nada más, me voy para allá. Ok, aquí está esta carta. Entonces, en esta partecita ustedes alcanzan a ver que se cambia incluso de colorcito. Y acá en esta parte viene un como globito. Ese globito es un comentario. Yo le doy el clic y ya sale ahí el comentario que se ha puesto a esa persona. Entonces, en algunas versiones del Word, a lo mejor no se ve el colorcito, esto, pero sí tiene que buscarse este globito. Ya que le doy ahí al globito, me dice ir al comentario
le pucho y ya me sale ahí el comentario. Ahí vienen algunas anotaciones y ahí vienen también sus notas de calificación. Algunos de ustedes, los menos, me mandaron también sus tareas en archivos de PDF. Voy a abrir un ejemplo de esto, de lo de PDF, para que también podamos ahí, les puedo explicar ahí cómo está. Tengo ahí esto de PDF, ahí se ve un poquito más. ¿Sí? Abro mi documento de PDF y esos son los comentarios que se tienen. Yo le doy clic aquí al comentario y ya en esta parte ya sale ahí el comentario de lo que se ha ido teniendo, ¿no? Tengo aquí mi historial de comentarios, todo es en esta parte. Entonces voy a ir visualizándolos y ya me voy moviendo en los comentarios que se van teniendo. Todos los que mandaron las tareas, así les puse sus anotaciones. De todas formas, si alguien tuviera alguna duda en este sentido, algunos ya me lo han hecho saber, padre, esta parte, esta otra, ahí en el WhatsApp, pues ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo para que lo vayamos checando si fuera necesario. Y bueno, pues entonces, ahora sí. Ahora sí, padre, muchas gracias. Pues buenas tardes, padre. Solamente quiero, en nombre de la Escuela de la Fe, dar por terminado este ciclo escolar, agradeciendo a Dios por permitirnos terminar un año más de formación. Agradecerle a usted, padre, por todas sus enseñanzas, por su valioso tiempo y sobre todo por guiarnos a todos en el camino a la santidad. A todos los alumnos, agradecerles, felicitarles por su esfuerzo, dedicación y su perseverancia. Y sobre todo invitarles a continuar a seguirse formando. Ya pronto mandaremos por este medio también, por el chat, los nuevos cursos que se irán a dar para que ahora sí que lo tomen en cuenta y pues ojalá que continúen con nosotros su formación en la fe. Nada más, padre, y también invitarles a, pues de forma presencial, haremos ya el próximo jueves la misa de acción de gracias aquí en la capilla de la Sagrada Familia y después un desayuno que esperamos, pues ahora sí que después de tanto tiempo, ojalá que podamos ya vernos y podernos estar reunidos una vez más. Muchas gracias, padre, eso es todo. Muy bien, pues yo les agradezco también a todos la oportunidad. A mí siempre me gusta, disfruto dar clases. A veces no nomás carrereado unos días sí, unos días no, pero bueno, pues ya ahorita con la tecnología pues se ha podido tener así más los espacios y pues saber también que de ustedes aprende uno y aprende uno mucho. Cuando nos preguntan también algunas cosas, pues nos hacen pensar, nos ponen a leer y eso siempre es muy, muy enriquecedor. Yo espero que esto que podamos ir compartiendo pues no solamente sea para ustedes, esa sería como la inquietud de siempre, ¿verdad? No quedarnos con esto para mí, sino sobre todo que lo pudieran poner al servicio especialmente de la comunidad, de la iglesia, en algún servicio, algún ministerio, en donde estén. Ojalá que eso se pueda ir como, pues como replicando para que así pues, más personas puedan acercarse a nuestro Señor. Pues les agradezco y les doy la bendición, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos, Padre Eterno, por este momento que hemos estado ahorita en tu nombre, pero especialmente por todo este tiempo que tratamos de profundizar un poco más en tu misterio. Te agradecemos, Jesús, que nos has manifestado la presencia eterna de tu Padre, del Padre nuestro, en su misericordia y en su bondad. Te agradecemos, Dios Espíritu Santo, porque también nos has movido y nos has impulsado en todo momento para mantenernos siempre firmes en nuestro caminar. A ti, una y santa Trinidad, te damos gracias por todo lo que de ti recibimos. Nos encomendamos a ti y te pedimos humildemente nos ayudes a que todo esto que hemos recibido lo sepamos seguir compartiendo con aquellos que se encuentran especialmente a nuestro alrededor. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y que les bendiga Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.